El fallo en los Estados Unidos sorprendió la rapidez, ¿no?, de la Corte, que sería como una suerte de cámara, pero la pregunta es una definición de fondo, ¿le da más plazo a la Argentina? ¿Zafamos o pateamos la pelota para adelante? El gobierno esperaba con ansiedad esto y además se vino también otro pronunciamiento hoy que le da respiro porque no van a embargar la fragata Libertad, así que, bueno, los números de la economía argentina otra vez en danza. Fragai, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Marcelo, Edgardo, ¿cómo les va? ¿Qué esta decisión de la Cámara de los Estados Unidos, qué implicancia? ¿Nos da un alivio? ¿Nos da más tiempo? ¿Soluciona el problema de fondo? Las tres cosas que acaba de decir Marcelo. Nos da un alivio, nos da tiempo, no soluciona el problema de fondo, ¿no? Agrego una reflexión anterior, adelantándome al próximo bloque, ¿no?, que es una justicia que funciona bien, ¿no? Hubo una apelación, no había más tiempo, no había casi ningún tiempo porque había que expedirse antes del 15 de diciembre. Y la Cámara le dio la razón a los que pensábamos que el fallo de Griesa era impracticable, ¿no? Me parece que este fallo alivia al gobierno argentino, sin ninguna duda, pero también alivia a Griesa, que se había puesto en una posición prácticamente indefendible, ¿no? Ahora, esa posición todavía no se ha discutido. Lo que dijo Griesa respecto del fondo de la cuestión, que hay que pagarle en efectivo por la totalidad de la deuda a los fondos buitres que accionaron en su juzgado, la Cámara de Apelaciones no ha hecho nada al respecto. Simplemente lo que dijo es: quiero más tiempo para evaluar esta situación, y ese tiempo se extiende hasta el 27 de febrero del año que viene. Ahora, la solución es reabrir el canje de la deuda. ¿Se acuerdan? En su momento dijeron que no se iba a reabrir, pero bueno, ahora está esta alternativa. Yo no creo que sea una solución. Yo soy muy crítico de los canjes de la deuda. Yo creo que Argentina, y se está viendo con mucha claridad, creo que Argentina pagó más de lo que en su momento le reconocían los bonistas y no consiguió, a pesar de pagar más, resolver la situación, porque no estaríamos hablando de default. Y no habríamos escuchado hoy a la Presidente cuando, intentando justificarse, decía, bueno, vamos a seguir pagando sin acceder al crédito del mundo. Cuando uno renegocia una deuda, los objetivos que tienen es ponerse al día para poder volver a pedir prestado y para usar esos fondos para algunas cosas. Argentina no puede hacer eso, no resolvió el default, a pesar de que pagó una fortuna. Ustedes saben que el vencimiento que estaba en discusión era el del 15 de diciembre. Ese vencimiento es todavía, y se va a pagar por 3.500 millones de dólares. Eso es un premio para los que decidieron entrar al CAN, que es el famoso cupón del PBI. Un premio de 3.500 millones de dólares al año, que es el equivalente a casi el 10% de los bonos que emitió Argentina en el CAN. Entonces, el cuento de la quita del 75% no existe. Argentina no negoció como podría haber negociado en su momento. Ahora, como le dijo a la tribuna local, logramos todo esto que estamos diciendo, bueno, finalmente tuvo ese doble discurso que ahora está atrapado. Argentina no está acorralado por el juez Griesa, Marcelo, está atrapado en su propia mentira, que dijo que hizo una cosa y en realidad hizo otra. Usted precisamente, bueno, fue presidente del Banco Central en la época de Néstor Kirchner, se negoció esta deuda, y aparentemente su salida tuvo que ver por el cuestionamiento que usted hizo a estos bonos con incentivo del producto. Entre otras cosas, sí. No era solamente la única diferencia, pero esta era una diferencia importante. Yo lo que decía en su momento era... O sea, ¿fue una equivocación de Kirchner, de Labaña en ese momento? Sin ninguna duda. Marcelo, con el pago de este año de 3.500 millones de dólares, se van a haber acumulado 10.000 millones de dólares de pagos de cupón del PBI. Vale decir, el que entró al canje ya va a haber cobrado alrededor de 65 centavos. Y todavía le queda a Argentina pagar casi 15.000 millones de dólares más por el cupón del PBI. O sea, cuando terminemos el recorrido, al final de ese recorrido, Argentina prácticamente no va a haber tenido ninguna quita. Lo único que logró el canje fue extender los plazos, pero no logró la quita que dijo el kirchnerismo que había logrado. Los argentinos nos habíamos olvidado de la palabra default, ¿no?, que a comienzos de los 2000, bueno, estuvo tan lamentablemente en boca de todo. Y esta semana volvió a aparecer la palabra default técnico, en realidad. ¿Nos tenemos que olvidar de eso? Tenemos 3 meses para ver si nos olvidamos o no. Creo que ahora la pelota... A ver, si yo me voy una semana... O sea, hoy se obtuvo básicamente más plazo. Exactamente. Se obtuvo más plazo. Parémonos el día antes del fallo de Griesa, el 20 de noviembre, porque el fallo de Griesa nos sorprendió a todos. Yo creo que ese fallo tal cual está es incumplible, lo he dicho públicamente, lo sigo sosteniendo.
Pero la novedad es que hasta el fallo de Griesa, la pelota estaba en el campo de los fondos buitre que estaban accionando contra Argentina. Ahora la pelota está en el campo de Argentina. Ahora Argentina tiene que explicarle a la Cámara por qué el fallo de Griesa es inaplicable. ¿Por qué es inaplicable que le paguemos a los que quedaron fuera del canje, que son unos pocos, el 100%, mientras que al resto le vamos a pagar en cuotas hasta el año 2038? Ahora, con este fallo, Pratgay, digamos, la decisión de hoy de la justicia, el día 15 de diciembre no hay que hacer depósito de 1.330. Esa sería la gran ventaja que obtuvo la Argentina. Sí, lo obtuvieron en realidad los bonistas que entraron al canje, que están de fiesta cada vez que le pagamos el cupón del PBI. Pero también lo obtuvo Argentina porque evitó un problema mayor. En el hecho de la fragata, ¿no? Estamos viendo que está embargada, que digamos es un bien militar, en teoría no tendría que estar embargada. ¿Usted piensa que hubo impericia por parte del gobierno, que cometió errores y por eso la fragata está ahí en Ghana del 2 de octubre? A ver, si el gobierno lo tuviera bien registrada a la fragata como un buque de guerra, yo tengo pocas dudas de que no la habrían embargado. No conozco en detalle cómo fue la categorización que hizo Argentina, pero es muy probable que se hayan dejado de estar y que no hayan aclarado efectivamente que es un buque de guerra y quizás lo que pusieron es que era un buque escuela. Me parece que por ahí viene el problema. Ahora, insisto con lo anterior, Marcelo. Todo esto demuestra que los acreedores van avanzando y la carga de la prueba ahora está del lado de Argentina. Y Argentina tiene que decidir si en los próximos 2 meses y medio sigue con la iniciativa patotera de no les voy a pagar, la quita el 75%, o si finalmente se sienta frente al juez y le explica al juez que ya venimos pagando, que no hay mala fe en Argentina, hay doble discurso pero no hay mala fe, que se viene pagando más de lo que pagó prácticamente cualquier otro país que tuvo que reestructurar la deuda, y el juez Griesa tiene que entender eso. Entonces, ustedes me preguntaban, ¿es una buena idea reabrir el canje? No, no es una buena idea reabrir el canje. Yo creo que lo que hay que hacer es, en todo caso, negociar judicialmente, modificar la ley Cerrojo para que el gobierno esté autorizado a negociar ante el juez y ordenarle al gobierno que en ningún caso puede pagar más que lo que ya le pagó a los otros bonistas, que fue una fortuna. Pratgay, en medio de todo esto, esta semana se habló también de las empresas argentinas, ¿no? Que si entramos en default iba a ser todo un problema. Esto, lo que Marcelo le comentaba que ha pasado en estas horas, ¿cambia un poco las perspectivas de los empresarios argentinos que tienen negocios en el exterior? Yo no creo que cambie mucho porque la cuestión de fondo no está resuelta. Y respecto a la cuestión de fondo, ha habido una manifestación muy fuerte de Griesa que hay que pagar el 100%. Entonces, si Argentina no cambia su estrategia de negociación, entonces lo que discutíamos que iba a pasar el 15 de diciembre va a pasar en los primeros días de fin de marzo, cuando venga el próximo vencimiento de esa deuda. Entonces, para las empresas privadas el horizonte de tiempo va mucho más allá, de 3 meses, y por lo tanto yo creo que esto tiene consecuencias sobre el financiamiento del sector privado. Ahora, Pratgay, ¿cómo estamos en la economía? Porque hay mucha expectativa de que el año próximo va a ser un año, o había por lo menos hace un par de meses atrás, de que el año próximo va a ser un buen año en la economía, o por lo menos mejor que este. ¿Cómo está manejando el gobierno las cosas? ¿Cómo lo ve usted? No, yo veo una economía que está totalmente estancada, que está con una inflación que sigue creciendo a pesar de que la economía está estancada. Un gobierno que está más preocupado por qué hacer con el Grupo Clarín que cómo recuperar la economía. Un gobierno que le prende una vela a la soja y a Brasil como si eso fuera a resolver el problema. En estos términos yo creo que la expectativa que tenía el gobierno, que en la segunda mitad del año la economía iba a mejorar, ya se vio que no se cumplió, y no veo ningún indicativo que nos diga que el año que viene va a ser mejor que este, ¿no? ¿Y qué le está cambiando hoy la vida a los argentinos en esta pelea del gobierno con los fondos buitre? O para el argentino común la verdad que nada cambia. No, de momento no está cambiando nada, pero por supuesto que en la práctica, a medida que se instale en el mundo que Argentina no resolvió el problema como dijo que lo había resuelto, esto le va a ir achicando fuentes de financiamiento, le va a achicar posibilidades comerciales con el resto del mundo, va a tener al gobierno muy celoso de defender las reservas para esos pagos que quiere hacer, y por lo tanto, bueno, refuerza el cepo cambiario, que ha sido, a mi modo de ver las cosas, el principio del estancamiento, ¿no? Cuando empezaron las medidas de Moreno allá por noviembre del año pasado, de restringir importaciones, de impedir el acceso al mercado de cambios, bueno,
eso fue destrozando la confianza y fue afectando la economía. Pero usted decía que, bueno, pues había expectativa de cierta recuperación económica en el último tramo de este año, que esto no está ocurriendo. ¿Qué es? ¿Ha caído el salario real? ¿Es verdad que ha caído el salario real? El salario real, a ver, el salario real... O sea, el poder de compra de la gente, ¿no? Lo que ha caído es el empleo, Marcelo. Y el salario real se ha estancado para todos aquellos que tienen la suerte de no pagar el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque el esquema que tenemos ahora es una paritaria que logra compensar el aumento de la inflación, ¿no? Aumento de 25-26%, pero como no se modifica el mínimo no imponible, lo que lograron los asalariados en la paritaria, una parte se lo lleva al gobierno por la no actualización del mínimo no imponible. Entonces el poder adquisitivo de los asalariados está cayendo y además está cayendo el empleo, ¿no? Está cayendo el empleo de la construcción, está cayendo el empleo, salvo en el sistema financiero y en el sector público, en el resto de la economía está cayendo el empleo. Entonces, esto por supuesto que le va quitando aire y envión al consumo, que es la única fuerza que le queda a esta economía, ¿no? Nadie del gobierno ha explicado claramente a la gente que le cobra impuestos a las ganancias por qué no lo modifica este año. Al contrario, hace sentir culpable a la gente por pedir que se modifique el impuesto a la ganancia. A su juicio, ¿por qué no se baja? Porque ellos siempre quieren tener la concentración de la caja, ¿no? Es la misma lógica de sacar los dólares del Banco Central, sacar los pesos del ANSES, bueno, sacarle los pesos al bolsillo de los asalariados. Pero no se puede buscar otra fuente de financiamiento para el gobierno y modificar impuestos a las ganancias. El gobierno en estos momentos tiene un déficit fiscal. A ver, nosotros hemos presentado proyectos de ley, y lo podrían explicar mis colegas diputados, todos los partidos de la oposición hemos presentado proyectos de ley. Concretamente, uno de los proyectos que presentamos, Edgardo, es eliminar el impuesto a las ganancias para las jubilaciones. Yo no sé si ustedes saben, pero hay casi 200.000 jubilados que pagan impuesto a las ganancias. ¿Y por qué pagan impuesto a las ganancias? Porque no se modificó el mínimo no imponible. Entonces, a los ciudadanos mayores que ya pagaron ganancias cuando trabajaban y que ahora llega el momento de cobrar la jubilación, le volvemos a cobrar ganancias, ¿no? Y a los asalariados la misma historia. Claro, nosotros hacemos un cálculo que en los últimos 2 años, por no actualizar el mínimo no imponible, el gobierno le metió la mano en el bolsillo a los asalariados por el equivalente a 12.000 millones de pesos. Lo va a contratar Barrio Nuevo, porque... Digo yo, porque digamos, está haciendo una defensa... Tiene un problema que es de Chacarita, Barrio Nuevo. Nosotros estamos en otra liga. Bueno, ahora después vamos a hablar con él precisamente sobre este tema que usted está planteando, impuestos a la ganancia, las negociaciones salariales del año próximo, que va a ser muy importante lo que pidan los gremios. Hoy el titular de la UIA, de Mendiguren, dijo allí frente a Cristina Kirchner en la convención de la UIA que la inflación es alta en la Argentina. Digamos, no es ningún descubrimiento. Siempre está moderado Mendiguren, ¿no? Siempre está moderado, digo. ¿No le cae bien? Y a ver, si decía la verdad, Cristina le tenía que decir que el país estalla, ¿no? ¿O acaso Cristina no dijo que con una inflación del 25% el país estalla? Bueno, ese es el problema de la obsecuencia, ¿no? Claramente hay un problema de inflación, claramente hay un problema que el gobierno quiere ocultar, es la misma lógica del canje de la deuda. Miento, total, con esa mentira tiro algunos meses, algunos años, con el INDEC es la misma lógica, ¿no? Ahora, en este caso concreto, el gobierno dice, no puedo subir el mínimo no imponible porque entonces eso tiene un costo fiscal. No, es al revés. Usted, al no subir el mínimo no imponible, está cobrando un impuesto que no debiera cobrar. Entonces, el gobierno aprovecha la inflación para cobrar fondos que no le corresponden. Y que además, digamos esto también, no termina coparticipándolo con el resto de las provincias. Porque la discusión que tenemos ahora, Scioli, De la Sota, Macri, no tienen más remedio que aumentar los impuestos para cerrar su propio déficit, porque el gobierno central se queda con todos los recursos. ¿Lo puede hacer Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, aumentar el combustible? Puede establecer una tasa de acuerdo a cada jurisdicción local. Ahora, a mí lo que me parece increíble es que el gobierno le diga a estos gobernadores, ustedes no pueden subir este impuesto, la misma semana que aumentó el cargo de las tarifas y lo disfrazó de algo diferente a un impuesto. El gobierno nacional acaba de modificar las tarifas. Luz y gas estamos hablando. Luz y gas, con un aumento de impuestos que no puede hacer porque tiene que ir antes al Congreso. Y ahora resulta que los que tienen la culpa son Macri, De la Sota y Scioli. O sea, la hipocresía del gobierno es inagotable. Ahora, ¿cómo sigue esto entonces? ¿Qué va a pasar? Porque el año próximo hay elecciones.
muchos del oficialismo dicen, bueno, no se preocupen porque va a haber medidas para alentar el consumo, para haber más plata, digamos. Usted dice que el Estado no tiene plata para hacer ese tipo de política. ¿Qué puede pasar entonces? Bueno, lo que está haciendo ahora, la plata que no la tiene la emite, ¿no? Eso lo hemos visto tantas veces en la historia de Argentina. ¿Por qué hoy la emisión provoca la inflación que no provocaba, qué sé yo, 5 años atrás? Bueno, justamente porque hay dos problemas. El primero es que ya la capacidad instalada está prácticamente a pleno. El segundo, Marcelo, hay que decirlo porque hace tiempo no lo decimos, es que hay un esquema de atraso cambiario, ¿no? El gobierno dice, bueno, no tengo los pesos, los emito. Al emitir provoca inflación. Y como no modifica su política cambiaria, el dólar es cada vez más barato. El dólar barato genera más dificultades para los exportadores, más posibilidades para los importadores, menos empleo nacional, menos empleo local, y esa rueda a la que yo hacía referencia antes, ¿no? Los asalariados pierden por menor capacidad adquisitiva y pierden por empleo, ¿no? Lo vimos en los últimos números de desempleo, el desempleo ya está subiendo. O sea, a ver, usted, digamos, estuvo al comienzo del gobierno de Kirchner hasta ¿cuándo? ¿2005, 2004? Septiembre de 2004. 2004. El kirchnerismo tenía un modelo que era superávit comercial, superávit fiscal y tipo de cambio alto y competitivo. Para mí ese fue el modelo de Duhalde, que heredó el kirchnerismo. Pero bueno, lo mantuvo Kirchner. ¿Y ese modelo desapareció? Eso desapareció ahí por el 2006, ¿no? En el 2006, cuando reaparece la inflación, cuando nosotros estuvimos en el Banco Central, Marcelo, tuvimos una inflación promedio del 5% anual en 2 años, ¿no? Y el tipo de cambio era muy competitivo. Y esa combinación de inflación baja, tipo de cambio competitivo, permitía tener un superávit comercial y a través de las retenciones también superávit fiscal. Esos que ellos llaman los pilares de un modelo que no es de ellos, que lo heredaron de la situación de crisis anterior que empezó a resolver el doctor Duhalde, desapareció el superávit fiscal, desapareció el superávit comercial y el tipo de cambio, el dólar es tan barato como a finales del entonces el gobierno cuando habla del modelo y eso, ¿de qué habla? Y ya es el relato, Marcelo, ya es el relato. Ya todos sabemos que el relato tiene muchísimos problemas, cada vez está más lejos de la realidad. Y en estos temas concretos se puede comprobar. En los otros armarán alguna cuestión épica que uno medio se pierde y no lo encuentra. Pero hoy es un dato que hay déficit fiscal, hoy es un dato que el Banco Central emite porque hay déficit fiscal y eso provoca inflación. Hoy es un dato que con una inflación del 25%, los costos aumentando en dólares un 10% anual, no hay exportador que pueda exportar. Si el exportador no puede exportar, hay menos empleo. Y esta es la lógica que ya no se puede romper. En el 2006, 2007... había un colchón cambiario que el gobierno más o menos podía administrar. Ahora ya no, porque el dólar es muy barato, porque Argentina perdió competitividad, porque las economías regionales están en crisis. Fíjense lo que es la industria vitivinícola, la industria del olivo, las industrias del limón en Tucumán o la propia industria azucarera. Estas son industrias que están teniendo problemas. Ahí sí, digamos, Argentina vivió varios periodos de atraso cambiario, ¿no? Digamos, yo recuerde Martínez de Oz, Cavallo, se terminó el gobierno de la Rúa, se terminó con esta explosión del 2001. Parecería que todos habíamos aprendido que un atraso cambiario es perjudicial para las economías regionales, para el país, y que no terminan bien las cosas. ¿Por qué el gobierno incurre en esto? Porque mientras el gobierno tenga caja, lo que va a hacer es concentrar el poder. Y hoy tiene una caja que no se podía tener en otras etapas de atraso cambiario gracias a la soja, ¿no? Si la soja vale 500 o vale 150, hay una gran diferencia, ¿no? Y este gobierno que ha criticado el yuyo y ha establecido políticas que no han hecho más que aumentar la frontera de soja, esto genera problemas en el resto, en el interior del país, se aprovecha de esas retenciones a la soja para seguir avanzando. Ahora, la economía se ha transformado en una economía dual, ¿no? El que no es productor de soja prácticamente no puede exportar, ¿no? Está el verso también de la industria automotriz, que no sé qué dijeron en la UIA hoy. La industria automotriz, hoy de cada auto nacional que vende Argentina en su mercado, 2/3 partes son pedazos o autopartes que vienen de Brasil. O sea que en todo hemos ido perdiendo competitividad. Y esto es lo que pasa habitualmente con el atraso cambiario. Lo notamos menos, Marcelo, que durante la tablita de Martínez de Oz o durante la convertibilidad de Cavallo, porque la soja vale 2 o 3 veces más. ¿Pero es parecido el destino?
digamos, si se persiste en esta política. Absolutamente, absolutamente. Nunca terminó bien un esquema de trazo cambiario en Argentina o en ningún lugar del mundo. Y si esta es la política que va a mantener el gobierno, no tengan dudas de que eso va a ser así. Yo lo que espero es que en algún momento el gobierno cambie, interprete que tiene que cambiar y que modifique, digamos, diametralmente el esquema actual. Pero quizás soy demasiado